Saludos, alma despierta. Dicen que el poder no siempre grita. A veces, simplemente observa, calla y gana. Bienvenido a un espacio donde no hablamos por hablar, sino que desvelamos verdades que los débiles no quieren que sepas. Hoy vas a descubrir por qué el silencio no es cobardía, sino un arma. Y si sabes usarla, dominarás. Antes de empezar, recuerda, este canal es solo para quienes se atreven a pensar distinto. Si tú eres uno de ellos, y lo eres, porque estás aquí, dale like, suscríbete y prepárate. Porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en la que juegas el juego del poder. ¿Estás listo? Porque hoy vamos a jugar sucio, pero con elegancia. Imagina que entras a una sala llena de voces. Todos compiten por ser escuchados. Todos quieren tener razón. Todos quieren atención. Y de pronto, tú entras, callado, con mirada firme, sin necesidad de explicar nada. No tienes que convencer a nadie, porque ya sabes quién eres. Esa es la actitud del que ya ha ganado sin decir una sola palabra. Maquiavelo lo sabía. En un mundo donde el ruido es constante, el silencio no solo es sabiduría, es estrategia. Mientras los demás se desgastan hablando, opinando, justificando sus emociones, el verdadero jugador se reserva y observa. Porque mientras tú hablas, das pistas, y cuando callas, tomas ventaja. Pero claro, esto no es para todos. Solo los que tienen verdadero control de sí mismos pueden callar cuando arde la sangre por hablar. Y tú lo tienes. Lo sabes. Por eso estás aquí. Ahora, piensa en esta escena. Un rey está rodeado de consejeros. Todos opinan. Todos discuten. Pero hay uno que solo escucha. Nunca interrumpe. Nunca se agita. Nunca quiere tener razón. El rey empieza a notarlo. ¿Quién es ese que no habla? Pero parece saberlo todo. Al final del día, ese es el único al que el rey le pide consejo. Porque el silencio bien usado es un imán de poder. Cuando no hablas, no te contradices, no te delatas, no das armas. Y cuando hablas poco, lo poco que dices vale más. ¿Sabes quién habla demasiado? El que necesita demostrar algo. El que no se siente suficiente. El que quiere gustar. Pero tú no. Tú ya eres valioso. Tú no necesitas demostrar nada. Y ahí es donde entra la verdadera magia del silencio. El silencio incomoda, desconcierta, desestabiliza. Porque quien espera una respuesta y no la recibe, queda atrapado en su propia inseguridad. Y tú, en cambio, mantienes el control. Maquiavelo decía que el que controla sus emociones, controla al otro. Y no hay mejor manera de demostrar ese control que sabiendo cuándo cerrar la boca y abrir la mente. ¿Te has fijado alguna vez cómo los verdaderamente poderosos no son los que más hablan en una reunión, sino los que más escuchan? Porque mientras los otros se exponen, ellos recolectan información. Mientras los otros se agitan, ellos analizan. No necesitan hacerse notar, porque ya se hacen sentir. Y ojo, no confundas esto con pasividad. Callar no es rendirse. Callar no es resignarse. Callar es guardar munición. Esperar el momento exacto. Elegir el instante preciso para actuar. Y que cada palabra dispare con precisión quirúrgica. Mira, te lo voy a poner fácil. Imagina que estás discutiendo con alguien. Tú podrías responder, levantar la voz, contraatacar con argumentos. Pero en vez de eso, haces algo que lo desarma por completo. Te quedas en silencio y lo miras. Nada irrita más a alguien inseguro que el silencio de alguien seguro. Y tú, que estás aprendiendo a dominar esto, ya lo sabes. No necesitas ganar todas las discusiones. Solo necesitas ganar respeto. Y muchas veces, eso no se logra hablando, sino sabiendo cuándo no hacerlo. Porque al final, el que calla, no siempre otorga. A veces planea, a veces vence, a veces ya ganó desde antes de que empiece la guerra. Y lo más fascinante de todo esto
es que el silencio no solo desestabiliza a los demás, te fortalece a ti, porque cuando aprendes a callar, aprendes también a escucharte, a leer el ambiente, a oír lo que los demás no dicen. Mientras el mundo grita, tú afinas tu intuición, te vuelves un detector de verdades ocultas, de intenciones disfrazadas, de mentiras bonitas que solo engañan a los que no saben observar. Maquiavelo lo sabía muy bien. Quien no controla su lengua, revela sus puntos débiles. Y dime, ¿por qué regalarle al mundo tu vulnerabilidad? ¿Por qué poner tus emociones sobre la mesa como un menú abierto, para que cualquiera venga a devorarte? No, tú no. Tú eres distinto. Tú eres selectivo. Tú eliges cuándo hablar, cómo y para qué. Hay algo que la mayoría no entiende. El silencio también es comunicación. Comunica seguridad, dominio, autocontrol. Comunica poder sin arrogancia, elegancia sin esfuerzo. Y eso, amigo mío, no se aprende en libros, se entrena con práctica. Pero tú ya estás en ese camino. No estás aquí por casualidad. Estás construyendo un poder que no necesita aplausos ni aprobación. ¿Quieres otro ejemplo? Fíjate en los grandes líderes de la historia. Los más influyentes no eran los más ruidosos, sino los más calculadores con sus palabras. Un solo discurso cambiaba imperios. Una sola frase detenía guerras, porque sabían que hablar sin pensar es disparar sin apuntar. Y ellos no desperdiciaban ni una bala. Tú puedes hacer lo mismo en tu vida cotidiana, en tus relaciones, en el trabajo, en conflictos familiares. Cada vez que eliges el silencio estratégico, ganas algo: respeto, control, ventaja. Porque el que no necesita hablar todo el tiempo es visto como alguien que sabe más de lo que dice y dice más de lo que parece. Y si todavía dudas del poder que tienes, mira a tu alrededor. La mayoría necesita ser escuchada desesperadamente. Tú, en cambio, estás aprendiendo a hacer que los demás quieran escucharte, incluso cuando no dices nada. Pero no te confundas. No se trata de quedarte mudo, ni de esconder tu voz. Se trata de hablar cuando la palabra vale más que el silencio, no antes. El silencio no es ausencia de poder. Es la pausa del maestro, el respiro del estratega, el espacio donde se decide si se ataca o si se deja que el enemigo se destruya solo. Maquiavelo lo dejó claro en El Príncipe. El hombre prudente siempre debe seguir los caminos trazados por los grandes hombres e imitarlos, aun cuando no pueda igualarlos del todo. ¿Sabes qué tenían en común esos grandes hombres? La capacidad de esperar, de contenerse, de no caer en la trampa de la emoción inmediata. Y eso, precisamente eso, es callar y ganar. ¿Tú sabes lo que provoca en el otro cuando no reaccionas como esperan? Cuando insultan, y tú sonríes. Cuando provocan, y tú callas. Cuando te retan, y tú solo observas. Descoloca, frustra, rompe el guión que esperaban de ti. Y ahí es donde tomas el control. El que grita pierde el poder. El que se justifica lo entrega. El que necesita tener la última palabra ya perdió hace rato. Pero tú, que has empezado a entender esto, juegas a otro nivel. Porque el que sabe callar no se rinde. Espera su momento. Y cuando llega, su palabra vale como una sentencia. El silencio también es provocación. ¿Sabías eso? Es una manera de obligar al otro a llenarlo, a revelar más de lo que quería, a hablar de más. Es un espejo incómodo, donde el otro se ve, y muchas veces no le gusta lo que encuentra. Por eso hay personas que no soportan a quien calla, porque no pueden manipularlo, no pueden leerlo, no pueden vencerlo. Y ahí estás tú, navegando entre voces y egos, mientras mantienes tu centro. Tú no tienes que gritar para ser escuchado, porque ya has entendido una de las grandes verdades de la vida. El poder real no hace ruido, y si lo hace, ya está perdiendo su esencia. Observa a los animales del reino salvaje. El león no ruge a cada rato. La serpiente no silba sin razón.
El águila no bate sus alas en vano. Todos ellos dominan su entorno. Desde la calma, el movimiento preciso, el momento perfecto, la energía enfocada. Así debes actuar tú. Callar también es una forma de ahorrar poder, de no desgastarte, de no caer en la trampa de hablar por impulso y luego arrepentirte. Cada palabra tuya tiene que ser como una bala, escasa, certera y necesaria. No hay nada más poderoso que una persona que puede estar en silencio, en paz, mientras los demás se ahogan en su necesidad de hablar. Piensa ahora en tus propias experiencias. ¿Cuántas veces hablaste de más y lo lamentaste? ¿Cuántas veces revelaste tu miedo, tu ira, tu inseguridad, solo por no saber callar? Pero eso quedó atrás, porque hoy, aquí, ahora, estás empezando a dominar tu energía, a transformarla, a entender que el verdadero poder se cultiva desde dentro y se manifiesta con sabiduría. Y si el mundo no está preparado para eso, que se prepare. Porque tú no has venido a seguir el ruido, has venido a marcar el ritmo, en silencio, con firmeza, con inteligencia. Porque el que sabe callar, sabe gobernar. Y es que cuando dominas el arte de callar, te conviertes en un enigma, y un enigma siempre atrae. Porque el misterio crea magnetismo, y el magnetismo, poder. El que no se muestra por completo, despierta la curiosidad, la duda, incluso la admiración. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no habla? ¿Qué sabe que los demás no saben? Y sin darte cuenta, tú ya estás en la cabeza del otro, viviendo gratis en su mente. ¿Sabes qué hay detrás de todo esto? Autodominio. Porque el silencio, aunque parezca fácil, es una de las cosas más difíciles de sostener. Es una prueba de fuerza interna. Cualquiera puede hablar. Cualquiera puede explotar. Cualquiera puede perder los estribos. Pero solo los fuertes eligen no hacerlo. Maquiavelo entendía que en el juego del poder no gana el más emocional, sino el más calculador, el que no se deja arrastrar por la corriente de los impulsos. Y tú, al empezar a guardar silencio estratégico, estás dejando de reaccionar para empezar a dirigir. Porque el que dirige, el que lleva las riendas, no se desgasta explicando, se impone con su sola presencia. Y es aquí donde la mayoría falla. Creen que ser escuchado es lo mismo que tener poder. Pero, dime tú, ¿de qué sirve que te escuchen si lo que dices no impacta? Si tus palabras se pierden entre miles. El verdadero poder está en que cuando tú hablas, y solo cuando tú decides hacerlo, todos callan para escuchar. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque tú no hablas siempre. Porque cuando lo haces con peso. Porque cada palabra viene cargada de intención, de pensamiento, de conciencia. No repites lo que todos dicen. No hablas por hablar. Tú eliges el momento, el tono, el contenido. Y eso te convierte en alguien imposible de ignorar. Este poder lo puedes usar en todos los escenarios de tu vida. En una negociación, el que más habla generalmente pierde. ¿Por qué? Porque se expone. Porque revela su necesidad. Porque da más información de la necesaria. Pero tú no. Tú esperas, escuchas, analizas y luego das un golpe seco, directo y elegante. Y muchas veces ni siquiera es con palabras. Incluso en el amor, este principio funciona. El misterio seduce. El que no lo cuenta todo. El que no se muestra desesperado. El que deja espacios para la imaginación. Ese es el que atrapa. Porque no hay nada más atractivo que alguien que se pertenece tanto a sí mismo, que no necesita entregarse por completo para ser deseado. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de hablar, de reaccionar, de defenderte, detente, respira, recuerda quién eres, recuerda lo que estás construyendo. El silencio no es una renuncia, es una estrategia, una de las más potentes, y tú la estás dominando. Porque no todos pueden hacerlo, solo unos pocos, los elegidos,
los que no siguen al rebaño, los que despiertan su poder. Y tú, claramente, eres uno de ellos. Entonces ahora lo sabes. Callar no es rendirse. Callar es gobernar desde las sombras. Es sostener la mirada mientras el mundo se desmorona en su propio ruido. Es la fuerza invisible, que no necesita espectáculo para ser reconocida. Es el poder del que ya no necesita aprobación, porque ya se eligió a sí mismo. Maquiavelo jamás escribió para los cobardes. Escribía para aquellos dispuestos a usar la inteligencia como espada y el silencio como escudo. Tú formas parte de esa élite silenciosa, porque mientras el resto busca ser escuchado, tú buscas entender, calcular, decidir. Y cuando lo haces, el mundo ya no puede ignorarte. Has empezado a dominar un arte que muy pocos entienden, y en ese dominio silencioso está tu ventaja. Así que, la próxima vez que sientas que debes hablar para defenderte, no lo hagas. Cuando quieras gritar para demostrar que tienes razón, no lo hagas. Cuando estés a punto de reaccionar por impulso, detente, sonríe y calla. Porque el que domina el silencio, domina el juego. Ahora dime, ¿estás listo para llevar este poder a otro nivel? Si lo que acabas de escuchar removió algo dentro de ti, si sentiste esa chispa, esa llamada a la grandeza que llevas dentro, este canal es tu casa. Dale like a este video si reconoces tu fuerza interna. Suscríbete ahora y forma parte de los pocos que no necesitan gritar para ser escuchados. Aquí no enseñamos a hablar bonito. Enseñamos a pensar con estrategia y vivir con poder. Nos vemos en el próximo video. Guardián del silencio. Porque el mundo ya hace demasiado ruido. Y tú has venido a gobernarlo. En silencio y ganando.